Muy buenas, mi nombre es Eicar Antonio Castillo Corrales, estudiante de la Universidad de Pamplona. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Administración de Empresas, séptimo semestre. La razón de esta presentación es para conocer acerca del impacto del COVID-19 en las MIPYMES, acá en nuestro país, en Colombia. Para conocer acerca de este tema, nuestro tutor nos proporcionó un documento que nos brinda información, estudio acerca de cómo fue el impacto del COVID-19 en las en las pequeñas y medianas empresas, como también una serie de recomendaciones para mitigar la crisis por la que están pasando las MIPYMES. A modo de introducción, este estudio fue posible gracias a la Organización Internacional de Trabajo, a la OIT. También se dio gracias a la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, a ANDI, y a la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Este estudio se hizo con el propósito de revisar los mecanismos que permitieran la sostenibilidad del sistema empresarial en Colombia. ¿Qué se utilizaron? Se utilizaron pruebas de contingencia, teniendo en cuenta factores como el tamaño de la empresa, el sector y en qué región está ubicada la empresa. Se conoce que desde que inició esta pandemia, se empezaron a generar unas medidas de confinamiento obligatorio como cierres temporales de las empresas, restricciones mobiliarias y distanciamiento social, con el fin de que el virus no se propagara. Entonces, como las empresas se vieron obligadas a suspender sus labores, la tasa de desempleo aumentó. Según el DANE, entre los 6 primeros meses del año anterior, 2,7 millones de empleos se perdieron. Por ende, el Producto Interno Bruto Nacional disminuyó. También, según ACOPI, según la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la economía afectó o se vio afectada más que todo en las MIPYMES, las cuales son las responsables de 17 millones de empleos. Entonces, por esto y con base a ese estudio se buscó generar recomendaciones que orientaran de forma eficaz decisiones de política pública. Ahora, para entrar en contexto, este estudio está dividido en 7 secciones, los cuales los voy a ir exponiendo en forma breve uno a uno. La primera sección nos muestra el marco de referencia, indicándonos que la Organización Internacional de Trabajo dividió en 2 grupos los efectos que generó el COVID-19 en las MIPYMES. El primer grupo, los efectos sobre la demanda. ¿Qué efecto tuvo la demanda en esta crisis? Nos dice que hubieron caídas en las ventas en los sectores más sensibles, como restaurantes, hoteles, aerolíneas y eventos. ¿Esto por qué? Porque aquí en estas actividades se requerían interacción social y lo que se buscaba era no propagar el virus. También hubo una reducción del consumo local y las exportaciones, donde se vieron afectados los bienes y servicios de las pequeñas y medianas empresas. Por ende, se generaron problemas asociados a la falta de liquidez y el flujo de caja de estas empresas. Por otro lado, los efectos sobre la oferta. Nos dice que hubo una reducción en la oferta de trabajo por motivos de enfermedad, por las medidas de confinamiento que se tomaron, por las restricciones de movilidad y las nuevas dinámicas asociadas al hogar, como los empleadores o los trabajadores que tuvieron que cuidar a sus hijos. También se identifica en este grupo la disminución de la productividad de las empresas en la medida que adaptaban sus procesos a las nuevas formas de trabajo y a los ajustes de los procesos de producción y distribución.
generando una interrupción en la cadena de suministro y en los procesos de conseguir materias primas. Con base a esto, se generaron una serie de recomendaciones o políticas para mitigar el impacto del COVID sobre las empresas. Pero enfocándose en qué? Enfocándose en 4 pilares, los cuales vamos a ver a continuación. El primer pilar es estimular la economía y el empleo a través de políticas fiscales y monetarias que protejan el empleo y haya protección en la salud. También generar políticas que vayan dirigidas a los sectores más afectados. Segundo pilar, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. ¿De qué manera? Expandiendo la protección social, como también ampliando las medidas de mantenimiento del empleo y ofreciendo apoyo total a las empresas que se vieron más afectadas en esta crisis. El tercer pilar es proteger a los trabajadores en lugar de trabajo. Este pilar hace énfasis en tener en cuenta las medidas de seguridad y salud de los trabajadores, como también buscar la forma de que se adapten a nuevas modalidades de trabajo, como se ha visto actualmente en este caso el medio de trabajo que es el teletrabajo. Esto con el fin de que no haya discriminación y tampoco exclusión de los trabajadores. El cuarto pilar que se estableció fue recurrir al diálogo social para encontrar soluciones. Esto se da para el fortalecimiento de las capacidades y las resiliencias tanto de los trabajadores como los empleadores, involucrando también el fortalecimiento del diálogo social. La segunda sección nos muestra una evidencia internacional de cómo afectó el COVID-19 a las MIPYMES. Y con base a eso, ¿cuáles fueron las mediciones, las recomendaciones, las políticas que se utilizaron para mitigar el impacto y reactivar a las MIPYMES? Ok, se evidencian encuestas realizadas por las organizaciones empresariales, firmas consultoras, departamentos de estadísticas e incluso universidades. Todos estos trabajaron conjuntamente. Entre las encuestas realizadas se destaca el análisis realizado por NSBA, que son sus siglas en inglés, la Asociación de Pequeñas Empresas. Ese análisis lo hizo para Estados Unidos entre el 16 y 23 de junio del 2020 a 630 pequeñas y medianas empresas y encontraron que el 64% de las empresas destacó haber tenido una reducción en la demanda de sus productos y servicios. En Europa, el Banco Central Europeo hizo una encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas. Esta encuesta la hizo en los periodos en el año 2020, desde el 2 de marzo hasta el 8 de abril. Estas encuestas destacaron una caída en las ventas netas, donde se conoció que en Italia las ventas netas se redujeron un 19%, en Eslovaquia 11%, Grecia las ventas netas disminuyeron 6%, en España disminuyeron 5%, por ende las ganancias también se redujeron. En Asia, específicamente en China, el 10 de febrero del 2020, fecha cercana a su pico de casos, con una muestra de 2.668 empresas, encontró entre sus principales hallazgos que el 80% de las empresas encuestadas no habían reanudado operaciones al momento de aplicar la encuesta. El 20% sería incapaz de aguantar más allá de un mes, de acuerdo con el capital de trabajo que poseía, y el 64% no podría resistir más de 3 meses. Con base a esto, se generaron una serie de políticas, una serie de recomendaciones para mitigar el impacto del COVID y reactivar
a las MIPYMES, enfocándose en 4 pilares. El primero fue estimular la economía y el empleo mediante el apoyo financiero. ¿Pero de qué manera? Generando créditos con garantías respaldadas por el gobierno, los cuales consisten en la creación de fondos con recursos públicos que sirven como respaldo para que las instituciones financieras desembolsen préstamos a las empresas, en este caso a las MIPYMES. También se tienen los créditos directos a las MIPYMES, debido a que se estaba generando una serie de restricciones con los préstamos. Entonces lo que se hizo fue evitar para que las empresas, para que las MIPYMES continuaran creciendo como empresa. Financiamiento no bancario. Este programa consiste en incorporar el desarrollo tecnológico para prestar servicios financieros, pero a través de medios electrónicos. Para estimular la economía y el empleo, también se tuvo en cuenta llevar a cabo procesos convenientes para las MIPYMES en cuanto a la gestión de la deuda mediante moratorias al pago de deudas, que consiste en el aplazamiento de pago de deuda financiera de las MIPYMES por un periodo determinado. En cuanto a los impuestos y los subsidios, implementaron el diferimiento del pago de impuestos o el aplazamiento del pago de impuestos. ¿Pero con qué fin? Con el fin de aliviar el flujo de caja de las empresas. ¿Para qué? Para garantizar su sostenimiento, su sostenibilidad y tener garantía de poder pagar a futuro. Incentivos tributarios a la inversión temporales. Estos incentivos tributarios a la inversión temporales se implantan con el fin de reducir los costos de las empresas e incrementar sus inversiones. Y con ello, para que se pudiera realizar este proceso, también se tuvieran en cuenta las reducciones de los impuestos, por supuesto. El segundo pilar es apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos mediante subsidios al pago de la nómina, que les servirán de apoyo para pagar los salarios por parte de los empleadores a los empleados. Subsidios al trabajo por jornada reducida. Este subsidio es con el fin de que los trabajos de los empleados sea menor, pero sin tener que despedirlos. Los seguros y beneficios al desempleo, ¿para qué? Para sostener el consumo, para brindarle ese beneficio de mantener el consumo de los trabajadores que han sido despedidos o se encuentran en estos momentos sin empleo. Subsidio a la contratación. Este subsidio es para las empresas, para las MIPYMES, para que ellas puedan y sigan teniendo la posibilidad de crear nuevas contrataciones. Tenemos también las medidas de apoyo a la formación para el trabajo y reasignación. Este programa es con el fin de crear la práctica, de crear el entrenamiento, como también el desarrollo de habilidades gerenciales en las MIPYMES, empezando por el acceso gratuito a plataformas de aprendizaje para que sus trabajadores puedan seguir capacitándose. Para apoyar a las empresas y a los empleos y los ingresos, también se tiene en cuenta la aceleración de la transformación digital, búsqueda de mercados e innovación, con el fin de fortalecer las capacidades de creación de innovación, como también fortalecer la competitividad conjunta de las organizaciones en las MIPYMES para superarlo, para al menos mantenerse en esta crisis. El tercer pilar es proteger a los trabajadores en lugar de trabajo,
por medio de licencia de enfermedad a aquellos trabajadores que no estén en buen estado de salud o se encuentren en cuarentena o quizás en confinamiento obligatorio. La gracia es que no dejen de recibir compensaciones. Aplazamiento o reducción de contribuciones de seguridad social. Este programa le permite a las empresas y a los trabajadores independientes reducir sus costos, pero a su vez con la intención de que mantengan la mayor capacidad de empleos. El cuarto pilar es recurrir al diálogo social para encontrar soluciones, donde existan iniciativas del sector privado y emprendimientos. ¿Esto con qué fin? Con que las ideas que se tengan en mente sean transformadas en actividades prácticas dentro del contexto social, económico y también cultural. También se requiere para las MIPYMES unos mercados nuevos y alternativos para que ellas puedan seguir ejerciendo sus labores empresariales y a su vez fortalecer y tener una gobernanza mejorada dentro de la organización. Es decir, crear grupos de trabajos que sirvan o que ayuden a impulsar el crecimiento de la empresa cuando tomen las decisiones adecuadas. La tercera sección del documento nos muestra la evidencia nacional, es decir, la evidencia en Colombia. La economía colombiana en la actual coyuntura del COVID-19. Se destaca primero el cambio o reducción que tuvo el petróleo en Colombia, siendo esta materia prima fundamental de ingresos para el gobierno, puesto que desde el 2011 hasta el 2018 aportaba 10% de ingresos total para el Estado. El año 2020 se ha caracterizado por una reducción significativa de los precios del petróleo, que en el caso del petróleo crudo, WTI, pasó de $61,18 por barril el pasado 2 de enero a $40,22 por barril el 30 de septiembre. En el caso del Brent, ese es un petróleo de calidad, pasó de $66,25 por barril el 2 de enero a $43,15 por barril el 30 de septiembre. Al mismo tiempo, el peso colombiano alcanzó un máximo histórico de 4.153,91 pesos dólar, lo que equivale a una depreciación de 26,8% desde el 1 de enero. En los meses posteriores, la TRM se redujo hasta alcanzar los 3.879,94 pesos dólares el 30 de septiembre. En cuanto a la actividad productiva en Colombia, el primer semestre de 2020 la economía cayó 7,4% y se destacaron resultados como crecimiento en el sector agropecuario 4%, crecimiento de la actividad inmobiliaria 2,6%, crecimiento en las actividades financieras y de seguro 2,3%, disminución en el sector de la construcción menos 21%, disminución en actividades artísticas de entrenamiento y recreación menos 20,1%, disminución en el comercio menos 16,5%, disminución en la infraestructura manufacturera de menos 13,2%. Aquí en esta sección también nos muestra cómo se vio afectada la tasa de desempleo, cuántas personas estuvieron ocupadas, cuántas estuvieron desocupadas y también la tasa de ocupación. Nos muestra en una imagen en el documento, la cual vemos aquí en pantalla. Si nos fijamos aquí en la figura 5, la tasa de desempleo, ¿cuál fue su variación? Fijémonos en los dos últimos años, 2019 y 2020, antes de 2021, claro. La tasa de desempleo para el 2019 fue de 10,8 y para el 2020 fue de 16,8, es decir, aumentó, hubo más desempleo en ese
en ese periodo. Pero en cifras numéricas, ¿a cuántas personas se refiere? Podemos ver aquí las personas desocupadas. Fijémonos en el 2019, las personas desocupadas equivalían a 2.677.000 personas desocupadas. Pero esa cifra aumentó para el 2020, 3.965.000. Fue demasiado, fue bastante. La figura 6 nos muestra la tasa de desocupación en porcentaje. Fijémonos en los 2 últimos años aquí en la imagen. En el 2019 la tasa de ocupación equivalía a 56,1% y ese porcentaje disminuyó a 49,3% para el año 2020. Y eso en cifra, ¿a cuánto equivale? De personas ocupadas. Bueno, pues la figura 8 nos lo muestra. Miremos los 2 últimos años, 2019-2020. 22.116.000 personas estaban ocupadas para el 2019. Para el 2020, 9.697.000 personas estaban ocupadas. Entonces este fue el efecto que tuvo en cuanto a la tasa de desempleo y la tasa de ocupación. Ese fue el impacto que generó el COVID. En este cuadro podemos apreciar el efecto que tuvo el COVID-19 en la tasa de ocupación y en la tasa de desocupación en las distintas ciudades. Los periodos comprendidos son de junio y agosto y los años utilizados son 2019 y 2020. Veamos aquí la ciudad de Bogotá. Miremos la tasa de desocupación. Refleja que para el 2019 la tasa de ocupación era de 10,4% y para el 2020 aumentó 24,1%. ¿Y cuál fue esa tasa de incremento en número porcentual? Lo vemos aquí. Ese cambio fue de 13,7%. Miremos la tasa de ocupación. Pasó de 61,6% a 48%. Es decir, la tasa de empleo disminuyó, hubieron personas más desempleadas. ¿Y cuál fue el cambio? Esa disminución fue de 13,6%. Para conocer todos estos datos concretos y exactos, la Asociación Colombiana de Micro y Pequeñas, como también medianas empresas, tuvo que realizar una distribución estadística, una metodología de encuestas, la cual vamos a ver en el siguiente cuadro. Vemos que ACOPI, la Asociación Colombiana de MIPYMES, hizo la distribución de información estadística de la siguiente manera: distribución por tamaño, distribución por sector y distribución por región. En la distribución por tamaño se tiene el grupo de microempresas y el grupo de pequeñas y medianas empresas. En la distribución por sector se tiene el sector de la industria, el sector de los servicios y el sector del comercio. Pero ¿dónde realizaron estas encuestas o qué regiones tuvieron participación para que se pudieran realizar estas encuestas? La región andina, la región pacífica y la región caribe. Nos podemos dar cuenta que entre la región andina, pacífica y caribe, las pequeñas y medianas empresas ocupan el 73,1%, mientras que las microempresas ocupan el 26,9%. Entre las regiones andinas, pacífica y caribe, el sector de la industria ocupa 22,6%. El sector de servicios ocupa 27,4% y el del comercio, que es el más alto, 50%. También nos destaca esta imagen que la presencia
la mayor presencia de MIPYMES, de micro y medianas empresas, se encuentra ubicada en la región andina, con 56,5%. En la región pacífica, las MIPYMES tienen presencia de 35,5%. Y la menor, que es la región Caribe, tiene presencia de MIPYMES de un 8%. La quinta sección del documento nos muestra las medidas adoptadas por Colombia para mitigar el impacto del COVID-19 y reactivar las MIPYMES, enfocándose en 4 pilares. El primer pilar es estimular la economía y el empleo mediante políticas monetarias y obtención de recursos, mediante líneas de crédito, aplazamiento de las deudas, extensión de plazos, como también reducción de los impuestos. El segundo pilar, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, como manteniendo el empleo de los trabajadores, protegiendo sus ingresos, tomando buenas medidas comerciales y también implementando el desarrollo tecnológico para que la conectividad entre los empleadores y trabajadores fluya. El tercer pilar, proteger a los trabajadores en lugar del trabajo, claramente enfocándose en la salud de ellos, como también manteniendo los programas de seguridad social y demás prestaciones sociales. El cuarto pilar, recurrir al diálogo social para encontrar soluciones mediante la vigilancia y el control de las decisiones laborales de las empresas. Incursionando también en programas o procesos, de hecho capacitaciones también, para que las relaciones entre los trabajadores y los empleadores siga fortalecida. La sexta sección de este documento nos muestra las conclusiones. Entre esas están: en junio, el 13,2% de las microempresas señaló una disminución en ingresos entre 0 y 25%, y el 41,% presentó una disminución entre 26% y 50%, mientras que el 30% de las MIPYMES reportó una disminución entre 0 y 25%, y un 30% mostró una disminución entre 26% y 50%. La tecnología juega un papel fundamental en esta crisis, en la medida en que se entiende como la principal herramienta gerencial para combatirla. Y en este sentido, la evidencia apunta hacia la implementación de políticas de capacitación en el proceso de digitalización y a programas de acceso gratuito a las plataformas de comercio electrónicos, herramientas para el teletrabajo, tecnologías aplicadas a los esquemas de seguridad y salud en el trabajo y herramientas de las TIC. Por último, la sección 7 nos muestra las recomendaciones. Estos son unos de los temas que se tocan en el documento proporcionado por nuestro tutor. Entre las recomendaciones se encontró: la crisis ha tenido un fuerte impacto sobre la economía del país, en especial sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Los resultados mensuales de los indicadores muestran que las aperturas de sectores han determinado la dinámica económica tanto en los indicadores macroeconómicos como en el desempeño de las MIPYMES. En un escenario donde aparentemente se ha superado la fase más crítica del virus, se debe avanzar de manera acelerada en la apertura de todos los sectores de la economía con los protocolos necesarios. Establecer las condiciones para que la iniciativa privada pueda operar con la menor cantidad de restricciones posible es una medida que se debería priorizar. En el segmento de MIPYMES, las compañías de los sectores de servicios son las que presentan una mayor caída de sus ingresos, pero el comercio es el que registra un mayor deterioro en los indicadores de empleo. Entre los sectores de servicios se encuentra el turismo, el servicio de alojamiento, el transporte, las actividades culturales y el deporte, que han sido más afectadas por la crisis y tienen una gran capacidad de generación de empleo. Los planes que choquen orientados a estos sectores podrían tener una mejor relación costo-eficiencia en estos segmentos mencionados.
Bueno, y aquí damos por terminada esta breve explicación acerca del impacto del COVID-19 en las MIPIMES en Colombia.